Mi hermano quiere hablarte y te quiere decir que salgas de la cueva de donde estás. Sal de tu escondite. Sal de donde tú estás conforme. Sal de donde tú te sientes protegido, en donde tú te sientes seguro. O sal de donde tú te estás escondiendo para no enfrentar lo que tienes que enfrentar. Dios en esta hora te está diciendo: sal de tu cueva, sal, porque lo que yo tengo para ti es más grande de lo que tú te imaginas. Lo que yo tengo reservado para ti va a ser que lo que está dentro de ti, que ni te has dado cuenta, salga. Mi hermano, hemos estado perdiendo mucho tiempo mirando lo que nos hace falta, mirando la falta del hermano, mirando lo que nos dijeron, sintiéndonos mal. Mi hermano, sacúdate y sal de esa cueva de lamentación. Sal de eso, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más grande. Lo que está dentro de ti ni aún lo conoces tú, pero si tú te acercas a Él y tú escuchas su voz hoy, Él va a sacar lo que está dentro de ti. David, él era un pastor de ovejas. Él era alguien que cuidaba a las ovejas. Él era el menor de todos sus hermanos de la casa de Isaí. He was the youngest from all his brothers, David. Él era el que menos indicado, que un día pensaban que iba a ser un rey. El que menos empezaban que iba a ser un guerrero. They never thought that the youngest from the brothers was going to be a king, that he was going to be a warrior. Pero llegó un día que aún David no se imaginaba lo que a él esperaba. David had no idea what was awaiting for him. Pero tú sabes que antes que tú llegues al propósito de Dios, before you get to the purpose of God, lo que va a venir, van a venir con cosas contra ti. Things are going to come against you. Se va a levantar el enemigo. The enemy is going to rise up. Situaciones van a venir contra ti. Situations are going to come against you. Y cuando vienen esas situaciones, cuando vienen eso, mi hermano, allí es donde nosotros tenemos que saber que no nos podemos detener por lo que está enfrente de nosotros. We cannot hold back with the things that come against us. Tú no te puedes ir a meter en una cueva. You cannot go and hide in a cave. Tú no puedes ir a esconderte o sentarte y no hacer nada. You cannot go hide or sit down and not do anything. Tú tienes que, mi hermano, salir de la cueva y te tienes que enfrentar a lo que está delante. Y a veces no es tanto el enemigo, porque a veces decimos: el enemigo se levantó contra mí, el enemigo. Pero sabe que a veces Dios permite que cosas pasen. God permits for things to happen because we say the enemy is the one, the devil is the one making that came against me. A veces Dios deja que las cosas sucedan. Aún Dios deja que da permiso que aún nos dañen, que aún nos lastimen.
situaciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarte lo que está dentro de ti. God wants to show you what's inside of you. He wants to show you, para que tú te des cuenta cómo estás reaccionando con las cosas que vienen contra ti. How are you reacting with the things that come against you? Or how are you reacting in situations? ¿Cómo estás reaccionando en ciertas situaciones? Como tú reaccionas es lo que está dentro de ti. However you react, that's what is inside of you. Si tú te enojas, es que hay enojo dentro de ti. Si hay coraje, es que hay coraje dentro de ti. If you feel anger, if you feel rage, es porque es lo que está dentro de ti. Si hay celo, es porque hay celos dentro de ti. Entonces, mi hermano, cuando eso sucede, nosotros tenemos que darnos cuenta: ¿por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando? Why am I reacting how I'm reacting? Allí es donde nosotros nos damos cuenta dónde estamos. That's when we find out how we are. Y no estoy diciendo que nunca nos podemos enojar, porque nos vamos a enojar. We're human, we're going to get mad. Hay unas personas que se tardan mucho para enojarse y otras personas que no. We have people that are short-tempered and some people that are not. Entonces, todo eso, pero yo estoy hablando que cuando tú sientes un sentimiento y te quedas con ese sentimiento, when you feel an emotion or a feeling and you stay in that feeling y no te mueves, estás enojado y ahí te quedas por días, por años, por meses. You're mad and you stay mad for years, for months, for weeks and days. Mi hermano, eso no está bien. Eso no está bien delante de Dios. Y Dios está viendo todo. And God is seeing everything. Y cuando Dios ve eso, dice: todavía mi hijo, mi hija no está listo para darle lo que yo tengo preparado para ti, para él. When God sees that, He says, my child is not ready, so I can give them what I have for them. Pero Dios hoy te dice: sal de eso. Come out of that. Sal de esa cueva. Get out of that cave. Don't stay there. No te quedes allí, porque si te quedas escondido, mi hermano, ahí no vas a encontrar lo que Dios tiene para ti. You're not going to get what God has for you. Y dice en 1 de Samuel 22:1 al 2. 1 Samuel 22:1 verse 1 through 2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Here we see David that he went into a cave. He went into a cave, pero no solo él se metió allí, sino que también se metieron hombres. He wasn't the only one that was in there. There was men that went in there with him, men that were in distress, men that were in debt, men that were discontented. They gathered around him, and he became their commander. About 400 men were with him. Como 400 hombres estaban con él. Aquí vemos a David huyendo de Saúl. We see David running from Saul porque lo quería matar. He wanted to kill him. Lo quería matar porque él era el ungido de Dios, because he was God's anointed one, and he wanted to kill him. ¿Por qué? Porque Saúl sabía, King Saul knew that David was going to take his place as a king. Y yo te quiero decir en esta hora, lo que tú estás enfrentando, what you are going through,
Eso es el proceso quizás que Dios está usando, porque hay un propósito para tu vida. Pero el enemigo quiere que vayas y te escondas. The enemy wants you to go and to hide. El enemigo quiere que te quedes ahí. The enemy wants you to stay there. Cuando nosotros, mis hermanos, no dejamos las cosas en las manos del Señor, lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a esconder. We're going to go and hide, or we're going to sit down, o nos vamos a sentar y no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar sentados con el sentimiento, mi hermano. Pero cuando Dios tiene un propósito para ti, Él va, mi hermano, a hacer lo que tiene que hacer para que tú reconozcas lo que Él tiene para ti. Si tú estás aquí en esta hora, es porque Dios te está hablando a ti. If you are here today, it's because God is speaking to you. Dios quiere que tú salgas de tu cueva. Él quiere que tú salgas de eso. Ya no te limites. Dice que cuando David se fue, llegaron ahí más personas con él. Pero ¿sabe por qué Dios mandó más hombres con él? Porque Dios quería que él saliera de allí. Porque él quería que David supiera que no era el único que andaba escondiéndose, no era el único que estaba enfrentando cosas. Mi hermano, tú no eres el único enfrentando dificultades. Tú no eres el único que las cosas no están yendo bien. Quizás tú no eres el único que está sufriendo. Hay muchos que también están sufriendo igual que tú, pero Dios quiere que tú te levantes y que tú los guíes a ellos. Dios quiere que tú te levantes y que tú hagas una diferencia. There's a lot of people that are suffering like you. They're going through things like you. But God wants to raise you up just like he did David. Él te quiere levantar así como David. David se fue a esconder, pero Dios dijo, no, le voy a mandar 400 hombres para que él sepa que no es el único y no se puede quedar encerrado. No puede huir de Saúl, porque yo soy su Dios y yo le voy a dar la victoria. Yo voy a sacar el guerrero que hay dentro de él. Y es lo que Dios te está diciendo. Yo te saco de la cueva, o más bien si tú sales de la cueva, yo voy a sacar lo mejor que hay dentro de ti. Mi hermano, yo creo que aquí hay personas sentados que son llamados del Padre, que Elohim te está llamando, que tú eres un predicador, que tú eres un profeta, que tú eres un evangelista, que tú eres un músico, que tú eres un adorador. Mi hermano, está dentro de ti. No, quizás, mi hermano, tú eres un empresario. Quizás tú eres un empresario. Quizás tú eres un doctor, quizás tú eres un abogado, yo no sé, quizás ese es el propósito que Dios tiene para ti, pero porque has pasado por situaciones, but you've been through so many things, que mejor te has sentado y estás lamentándote y te estás escondiendo porque ya no sabes qué hacer. Pero Dios quiere decirte hoy, sal de allí, sal de tu cueva, porque yo tengo un propósito para tu vida. Yo voy a sacar. Vemos que David estaba huyendo de Saúl porque lo quería matar. Cuando tú eres el ungido de Dios y Dios te ha escogido, no hay nada ni nadie que pueda detener lo que Dios tiene preparado para ti. No hay nada ni nadie. Pero ¿sabe qué? El que puede detener el propósito, ¿quién es? No el enemigo, not the enemy. Usted mismo. When there's a purpose in your life, the only one that can hold back the purpose is you.
Porque depende de cómo tú estés reaccionando las situaciones alrededor de ti. The way that you're reacting to the situations around you. La manera que lo que tú estás haciendo para prepararte. What are you doing to get prepared? Eso es lo que va a determinar si el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Si a ti te han dicho tú vas a predicar, si a ti te han dicho tú vas a ser abogado, si a ti lo que te hagan dicho que tú vas a hacer, no va a suceder si nomás te quedas sentado. No va a suceder si tú no haces nada. It's not going to happen if you just stay sitting down, if you don't do anything. Tienes que accionar, tienes que hacer algo para que el propósito de Dios, mi hermano, se cumpla en usted. Imagínese imagínese si David se hubiera quedado en la cueva. Imagine if David would have stayed in the cave. Él no hubiera sido el guerrero que era. No hubiera sido el rey que fue. No hubiera sido un hombre, como dice la palabra de Dios, que era el hombre que conforme al corazón de Dios. If David would have stayed in the cave, he wouldn't have been the warrior that he was. He wouldn't have been the king that he was. He wouldn't have been like the Bible says that his heart was after God's own heart. No hubiera pasado eso. Así que no te detengas, porque mi hermano, tú ya estás marcado por Dios. You are marked from God. You have the mark on God for you. Yo le quiero decir aquí a los jóvenes, aunque ustedes no lo quieran escuchar, pero ustedes ya están marcados por Dios. You are marked from God. Y Dios tiene el propósito para tu vida. Dios lo tiene para tu vida, pero solamente es lo que tú quieras hacer. Mi hermano, tú eres marcado por Dios. You are marked from God. Y no importa que te rechacen. It doesn't matter if they reject you. Aunque te maldigan, they might even curse you. Pueden hablar de ti. They can talk about you. Te pueden perseguir, pero no podrán opacar lo que Dios ya dijo de ti. They're not going to be able to cover up what God already said about you. How you have been marked, mi hermano. No importa, aunque el hombre quiera, el hombre y el enemigo, el hombre quiera callarte, quiere verte en el piso, pero no va a poder, mi hermano, no va a poder, porque Dios ya te escogió a ti. Porque usted sabe que Saúl quiso matar a David por muchos años. David huía de él, pero nunca lo pudo matar. He never was able to kill him. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estaba sobre David. The word of God was over David. Pero no solamente eso, sino que porque David siempre estaba, aunque huía de Saúl, he would flee from David porque lo quería matar, because he wanted to kill him. Pero David siempre estaba conectado con Dios. But he was always connected to God. Así que no importa lo que estés enfrentando, mantente conectado con Dios, y nada lo que venga va a poder destruir el propósito y lo que Dios tiene para tu vida. El enemigo trató, pero no pudo. David fue ungido desde que él era joven. Había una promesa sobre él. There was a promise over David since he was a young boy. Desde que él estaba pastoreando las ovejas, since he was taking care of the sheep. Desde entonces lo ungieron, they anointed him as king. Desde entonces, pero pasaron como muchos años, creo que fueron como 13 años, about 13 years, hasta que llegó su propósito, hasta que llegó a ser el rey, until he became king. Pasó mucho tiempo, pero para que él pudiera llegar a su
propósito, tuvo que pasar procesos. He had to go through processes. No nomás era, lo ungieron como rey y ya mañana se sentó en el trono. It wasn't that they anointed him as a king and tomorrow he already sat as the king. No, mi hermano, él tuvo que pasar por procesos. Él tuvo que ser preparado. Mire, aunque Saúl lo estaba siguiendo, que lo quería matar, aunque lo perseguía, eso preparó a David para ser un rey. That prepared him. En los procesos él aprendió mucho. He learned so much. Él aprendió a depender de Dios. He learned to depend on God. Él aprendió agarrarse de la mano de Dios. He learned to hold on to God's hand. Él aprendió que Dios era su protector. He learned that God was his protector. Así que si lo que tú estés enfrentando, mi hermano, no digas ¿por qué me está pasando esto? Es porque Dios te tiene que llevar por un proceso, porque tú tienes que estar preparado, porque para cuando tú llegues a tu propósito, tú vas a saber en dónde estás parado y tú vas a saber que el que está contigo es el gran yo soy, Elohim. Para cuando David se sentó en el trono, él ya sabía que iba a ganar toda batalla. By the time David sat on the throne, he knew that he was going to win every battle. ¿Por qué? Porque Dios estuvo con él todo el tiempo que huyó de Saúl. Porque cuando él peleaba las batallas, aun cuando no era rey, él ganaba las batallas. Even when he would fight the battles when he was not king, porque él peleaba las batallas, they would win the battle. Él era el guerrero. Pero cuando él se sentó en el trono, él sabía que el que estaba con él no lo iba a dejar ni lo iba a desamparar, que Dios iba a cumplir su propósito en su vida. Y es lo que Dios quiere que aprendas hoy. Lo que tú estés enfrentando, no te quejes, no te lamentes, no te enojes, sino ve delante de Dios y dile: Dios, ¿qué me quieres enseñar con este propósito? So if you're going through some things, don't get mad. Don't go before God and lament and say, God, what's going on? Sino dile, Dios, God, show me what it is that you want to show me with this process. Porque yo sé que tienes algo para mí. David sabía que él estaba parado en la roca. Y David fue ungido. Mire, cuando David fue ungido, when David was anointed, era el menos indicado. He was the least indicated one en la vista del hombre, by man. Los hermanos de David, David's brothers, were tall, grandes, robustos. They were built. They were handsome. Estaban hermosos. Eran guerreros. Peleaban en el ejército de Israel. They would fight in the army of the Israelites. Eran soldados de Saúl. They were Saul's soldiers. Pero Dios no miró al que todos pensaban, a que todos pensaban que debía de ser rey. God didn't see the one that everybody thought he should be. They're the ones that should be a king. Sino que Dios miró al corazón del que lo amaba. God saw the heart that loved him. Entonces, ¿a quién va a mirar Dios? Dios va a mirar al que es humilde de corazón. God is going to see the one that is humble at heart. El que tiene un corazón orgulloso, la palabra nos dice que Dios lo ve de lejos. The Bible tells us that the ones that that do not have a humble heart, that have a heart that's ¿cómo se dice? Pride, God sees them from far away. Pero al humilde lo ve de cercas.
Entonces, mi hermano, que lo que tú estés pasando, that what you're going through, la situación que estás enfrentando, que eso, mi hermano, no te haga duro, that doesn't harden your heart, que esto no te dé, mi hermano, orgullo, that doesn't give you pride or make you act in pride, que tú reacciones en orgullo, sino, mi hermano, que tú te humilles delante del Señor, que no digas, bueno, si esta situación no me va a quebrar, yo lo voy a hacer y no me importa lo que estén diciendo, yo le voy a demostrar a todos que yo sí puedo. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú vengas delante de Él y te humilles delante de Él y le digas, Padre, yo no puedo con este proceso, me duele, no es fácil, yo no sé qué hacer, pero vengo delante de ti y me humillo porque yo creo que tú eres mi Dios fiel y tú me vas a sacar adelante. Y necesito tu ayuda. I need your help. Necesito, mire, mi hermano, cuando vienen las situaciones, los procesos de nuestras vidas, vamos a sentir toda clase de sentimientos. We're going to feel all kinds of emotions and feelings. Y en momento nos vamos a enojar. We're going to get mad. Nos va a dar coraje. We're going to feel anger. No vamos a querer ni aún orar. You're not even going to want to pray. Quizás. Y vamos a decir, no es justo, Dios. And we're going to say, God, it's not fair. ¿Por qué me está pasando esto? What's going on? No, mi hermano, vamos a hacer todo eso. Yo le digo porque yo hice eso. Yo decía, Dios, no es justo. Mira dónde está y mira todo lo que está obteniendo y mírame a mí, mira cómo estoy sufriendo. No es fácil. Yo así me quejaba delante de Dios. Y me enojaba y yo oraba, Dios, haz venganza, porque tu palabra dice que tú eres un Dios de venganza. I would pray and I say, God, make justice, because the Bible says make or bring vintage, because your Bible says that you're a God of vintage. Pero así no es, mi hermano. Yo aprendí que así no es. Lo que tenemos que hacer, lo que yo aprendí es que yo tuve que humillarme. I learned that I had to humble myself before God. Aunque yo no entendía, pero yo decía, Dios, aunque no entiendo, aunque me duele, aunque no es fácil, aunque siento que todo está contra mí, and I would say, God, it hurts me, it's not easy, I don't understand, and I feel everything is against me, pero yo sé que tú tienes un plan. But I know that you have a plan. Y el propósito tuyo para mi vida no se terminó. And the purpose that you have for my life, it's not done. Ahí está y se va a cumplir. A lo mejor no se cumplió con el plan pero ahora se va a cumplir con el plan B. Maybe the purpose of God, plan A didn't work, but now plan B, God, you're going to do it. Y yo empecé a bendecir a esa persona, and I started blessing that person, and I started praying for that person, y empecé a orar por esa persona, y empecé a bendecir a esa persona, empecé a perdonar a esa persona, and I forgave that person. Y cuando yo hice eso, when I did that, que yo acepté, okay, voy a aceptar este proceso, I'm going to accept this process, God. Cuando yo empecé a actuar diferente, entonces yo empecé a ver la mano de Dios. Then I started seeing the hand of God. Entonces empecé a ver el propósito de Dios cumpliéndose en mi vida. Then I started seeing the purpose of God in my life. Y es lo que pasó con David. David corrió a la cueva a esconderse para que no lo encontrara Saúl, y ahí se escondía siempre. Pero aún se escondía, pero él salía a la guerra. Él salía con los 400 hombres. Mi hermano, cuando Dios te llamó a ti y
cuando Dios te llama a ti y cuando tienes un propósito, Dios te va a dar a las personas que te van a ayudar a ti. God is going to give you the people that you need en tu proceso, pero no te encierres en la cueva. No te encierres y no es yo no le voy a hablar a nadie, aquí me voy a quedar, yo no quiero ver a nadie. No, mi hermano, acércate a Dios primero. Come before God first, y Dios va a mandar a las personas que te van a ayudar, las personas que te van a levantar, las personas que te van a decir lo que necesitas que escuchar, no personas que te van a hacer sentir peor. Entonces David salió de la cueva con los 400 hombres, y todos también heridos como él, todos también endeudados, rechazados, mi hermano, todos ellos también. Pero David los guió, mi hermano, a la victoria. But David guided them to the victory. Dios los guió al Dios que él conocía. David guided them to the God that he knew. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Él quiere que tú guíes a los demás hacia Dios, que lo que tú estés pasando, que cuando ellos hablen contigo y te digan, míralo, ¿cómo puedes estar tranquilo? Te veo que estás pasando por esto, pero mira la paz que tienes, mira la fortaleza que tienes. They might tell you, how can you be so peaceful? ¿Cómo puedes tener tanta paz? ¿Cómo puedes hablar también? How can you speak so well? ¿Cómo puedes hablar con fe? How can you speak with faith? ¿Cómo puedes todavía estar sirviendo a Dios? How can you still be serving God with everything that's going on? Mi hermano, y allí tú puedes decir, es que el que me das la fuerza es el Dios Todopoderoso. Mi fuerza viene de Él. La fuerza no es mía, la fuerza viene de Dios. Y eso es lo que David hacía con estos hombres. Él los guió al que cuando Samuel, Dios lo mandó a ungir al rey, a la casa de Isaí. When God sent the prophet Samuel, el profeta Samuel, a ungir a un hijo de Isaí to go and anoint one of Jesse's sons, because he was going to be the next king, porque iba a ser el próximo rey. Y cuando llegó allí, la apariencia de los hijos de Isaí era impresionante. He was impressed porque entraban grandes, robustos. Ese tiene finta de rey. He looks like he's a king. He looks like he would be a king. Pero al que menos pensaron, el que fue rechazado. Porque aún cuando Dios le decía a Samuel, ese no es, venía al otro, ese no es. God would tell Samuel, no, that's not him. The other one would come, that's not him. He had all his sons that he had, y ni uno era, none of them. Entonces Samuel dijo, porque Dios le decía, no, ese no es. Entonces Samuel le dijo, ¿tienes otro hijo? Dijo, sí, es el que está allá. El que está allá está en el campo cuidando a las ovejas. Yes, I do. Oh, yeah. The youngest one, el más chico, allá está cuidando las ovejas. He's taking care of the sheep. Bring him. Tráelo. Porque no vamos a comer sin él. We're not going to eat without him. Mire, mi hermano, tú puedes sentirte el menos indicado. Tú puedes, aún quizás se han burlado de ti. Maybe they made fun of you. Te has sentido el más insignificante. You have felt that you're the most insignificant. Tú te sientes el menos calificado. You might feel that you don't qualify. Tú te sientes que nadie te mira. You might feel that nobody sees you.
Yo me acuerdo, mi hermano, cuando yo estaba en la escuela, siempre fui muy tímida, siempre fui muy callada, vergonzosa, en la escuela especialmente. Y yo trataba, yo miraba a los que siempre tenían muchos amiguitas, ¿verdad? Amiguitos, y se juntaban en grupos. Y trataba yo de a ver si yo podía entrar a ese grupo, pero nunca pude. Nunca me vieron. Nunca me vieron, ¿verdad? Y me sentía la más significante, es la verdad. Pero en Dios no. Así no es como Dios nos ve. Dele gracias a Dios porque Dios a ti, tú estás aquí porque Dios a ti te vio. You're here because God saw you. You're here because God has chosen you. Tú estás aquí porque Dios a ti te escogió, así como escogió a David. Just how he chose David. El que tu familia dice, no, ese nunca va a hacer nada. The one that your family says, oh, he's never gonna do nothing. Nunca hace nada. No, él es el menos indicado. El que va a hacer es este. Pero Dios dice, no, porque yo no veo la apariencia. I don't see appearance. Lo que yo veo el corazón. What I see is the heart. Y aquí Dios, yo estoy creyendo que Dios ha visto corazones conforme al de él. I'm believing that God has seen hearts that are after his own heart. Entonces Dios dijo, yo no veo lo que el hombre ve. Porque Jehová no mira lo que el hombre mira. Porque Dios no está viendo cómo tú te ves por fuera. Dios no está viendo todos tus logros, aunque es bueno tener logros. Dios no está viendo todas tus medallas, que es bueno tener medallas. God is not seeing all your medals. God is not seeing all your education, toda tu educación. Todo eso es bueno. It's all good. No estoy diciendo que no. Pero Dios le dijo a Samuel, God told Samuel. Pero Dios le dijo, no veas nada de eso porque yo lo desecho. Eso no, a mí no me sirve. That's having all that is not what I need. Yo necesito un corazón que se abra a mí. I need a heart that's open to me. Yo necesito un corazón que se humille delante de mí. I need a heart that humbles before me. Yo necesito un corazón que me vaya a escuchar. I need a heart that's gonna hear me. Yo necesito un corazón que venga delante de mí y cuando yo le diga que haga algo lo va a hacer. Cuando yo le diga que hable, va a hablar. Cuando yo le diga que no, él me va a obedecer. Eso es lo que Dios quiere, mi hermano. Eso es lo que Dios quiere de ti. Pero eso no va a suceder si uno no viene delante de él. Si no sales de tu cueva. If you don't come out of your cave. Tienes que salir para que tú puedas, mi hermano, tener lo que Dios tiene para ti. Tú te puedes sentir como el que no calificas. Y todos miraron a David como, hey, él no calificaba para rey. Y quizás aún sus hermanos. Mire, David estaban sus hermanos en la guerra frente a los filisteos. David's brothers were fighting against the Philistines. They were fighting against him. Pero había un gigante. There was a giant. Había un gigante allí que los estaba atormentando. That was tormenting them.
Y llega David allí y mira que todo el ejército le tiene miedo al gigante. David gets there and he sees that everyone's afraid of the giant. That the army, el ejército de Israel, el ejército de Dios le tenía miedo al gigante. Y cuando él llega allí dice, ¿cómo van a dejar que este gigante esté hablando contra Jehová? How are they going to permit that this giant be talking or speaking against our God? ¿Cómo van a dejarlo? Entonces, ¿qué hizo él? Él dijo, yo peleo. I will fight. Yo voy a pelear la batalla. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que su Dios era el Todopoderoso. Él no iba a dejar que ese gigante venciera al pueblo de Dios. Porque mi hermano, cuando tú tienes Dios a tu lado, tú puedes salir de esa cueva confiando que Dios no te va a dejar, que Él te va a dar la victoria, que Él te va a dar el poder, lo que tú necesitas. Y sus hermanos le dijeron, ¿qué te crees tú? Who do you think you are? Te crees mucho. You think you're all that. Tú nada más quieres ya te conocemos. We know you. You have a heart, a proud heart that you want everybody to see you. Tienes tu corazón orgulloso, pero no era cierto, mi hermano. Su hermano solamente estaba hablando de envidia. It's not true. His brother was just speaking out on envy, porque miraba que David fue ungido como rey. He was anointed as king. Y no solamente eso, sino que vio que David estaba dispuesto a pararse y pelear y no tenía miedo. And he saw that David was willing to fight. He was not scared to fight against the giant. Porque David sabía quién era su Dios. Y yo creo que aquí usted sabe quién es su Dios. El menos calificado mató al gigante. The one that was less qualified killed the giant. ¿Tú qué te crees o que dices yo no soy calificado? Y claro, yo no estoy aquí parada diciendo yo sí califico. I'm not here to say that I qualify. Yo no califico. Nadie calificamos, pero delante de Dios, cuando hay un corazón humilde, cuando hay un corazón postrado, cuando hay un corazón obediente, cuando hay un corazón que lo ama, cuando hay un corazón que solo lo que quiere es ser su voluntad, entonces Dios dice, ahí está, ya estás calificado, ahí está mi hijo calificado para que yo pueda hacer el propósito en él. Entonces Dios quiere que tú en esta hora dejes a un lado todo lo que ha venido contra ti. God wants you to put aside everything that has come against you. Todos tus sentimientos, all your emotions, your feelings. Deja ver al hombre. Stop seeing man. Deja de ver las fallas. Stop seeing their faults. Deja de ver lo que está frente de ti. Stop seeing what's in front of you. Sal de esa cueva y enfrenta, and go before, come out of that cave and confront, y recibe la fuerza que tú necesitas, and receive the strength that you need, porque Dios te va a dar las fuerzas para pelear. Dios te va a librar de las manos del enemigo como hizo con David. God is going to free you. He's going to free you, protect you from the hands of the enemy like he did with David. Nunca pudo Saúl matarlo. Saul never tried to kill him. Usted sabe que aún David estaba enfrente de él. David was standing before him. David estaba tocando el arpa. David estaba tocando el arpa. He was playing the harp delante de Saúl. Y Saúl le tiró una espada. And David threw a spear at him. Saul threw a spear at David, pero no le pegó, but he did not kill him. No lo mató, mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba con David, porque David siempre estuvo conectado con Dios y obedecía la voz de Dios, because David always was connected with God and obeyed God's voice, y nada pudo matarlo. Pero si David se hubiera detenido, mi hermano, en la cueva, entonces nunca hubiera sido el rey y no hubiera habido
visto el propósito en su vida. Así que mi hermano, tú en esta hora levántate y sal de tu cueva. Get up and get out of your cave para que veas lo que Dios tiene para ti, so you can see what God has for you. Ya no te escondas, no te sientes, no te sientes. Don't sit down, don't hide, sino que levántate. Porque mire, cuando algo grande se levanta, algo grande viene. When something great comes against you, it's because there's a greater thing coming to you. Entre más grande tu tormenta, más grande tu bendición. Y entre más alto nivel que Dios te quiera llevar, es el tamaño del enemigo que se va a levantar contra ti. The higher God wants to take you, that's the size of the things that are going to come against you. Pero si Dios te ayudó acá, ¿por qué no te va a ayudar acá? If God helped you over here, why is He not going to help you here? Si te dio la victoria aquí, ¿cómo no te va a dar la victoria acá? Porque Dios es el mismo, Él no cambia. Dios no es Dios que es de niveles, que solamente un nivel te va a ayudar. God is not a God that's only going to help you in certain levels, sino que Él te va a ayudar en lo chico, en lo poco y en lo grande. He's going to help you in the lower things and in the higher things. Ese es nuestro Dios.